Mis amados hermanos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Continuamos con este tiempo de devocional y hemos estado viendo el tema la victoria en el temor de Dios. ¿Sí? Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojitos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, por este día, por este tiempo, por tu gracia, tu favor, tu misericordia, Padre. Yo te pido, mi Señor, que tú bendigas este tiempo, cada una de las personas que nos miran, los que nos van a mirar también luego, Señor, que tú bendigas, cuides, guardes, protejas, mi Dios, cada una de sus vidas, Padre eterno, y que el propósito por el cual tú les trajiste a esta tierra se haga una realidad, Padre eterno. No es en vano, mi Señor, no es en vano conocerte, no es en vano seguirte, no es en vano tener temor de ti, no es en vano perseverar hasta el final, no es en vano tener fe, no es en vano hacer las cosas para ti, mi Rey. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio, Padre, de conocerte, Señor, de escuchar tu palabra, mi Señor, de crecer en tu gracia, de saber que el propósito por el cual tú nos trajiste, Padre, se cumplirá en cada una de nuestras vidas, Padre. Yo pongo este tiempo en tus manos, mi Señor. Háblanos, ministranos, mi Señor. Que cada palabra, Señor, cada palabra, mi Señor, que salga de mi boca sea sazonada con el fuego de tu Espíritu, mi Señor, y penetre, Señor, penetre hasta la fibra más íntima en el espíritu de mis hermanos, Padre, y transforme vidas, Padre, y llegue el fruto, Señor, al tiempo adecuado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévate toda la gloria, mi Señor, la adoración, la alabanza, llévatelo tú, Señor, los aplausos, llévatelo tú, mi Señor, porque tú eres el único Dios, el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, mi Señor. Te bendecimos, te amamos, te exaltamos y tenemos temor de ti, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hemos estado compartiendo la victoria en el temor de Dios. Y decíamos también cuáles son los requisitos o cómo se obtiene el temor de Dios o qué es el temor de Dios. En esta enseñanza vamos a ver cómo obtenemos el temor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Dice, los creyentes somos llamados a meditar en nuestra relación personal con Cristo. Si de veras lo tememos en nuestras palabras, pensamientos, actitudes y acciones, pues de esto dependerá nuestra victoria o derrota en todo lo que se relaciona a nuestra vida espiritual. El temor del Señor es el principio de todo intento de comunión con Él. Es de ahí que podemos conocerle al disfrutar de una relación personal con Él y amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, ¿cómo podemos obtener el temor de Dios? Decíamos que primero, para tener el temor de Dios, debemos conocer a Jesucristo. Nos acercamos al Padre por medio de Jesús, nacemos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a tener temor de Dios. O sea, tenemos temor de Dios y por eso nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ese temor de Dios es para toda la vida. Hay que perseverar en ese temor de Dios toda nuestra vida. Al principio, tal vez cuando uno recién conoce a Dios, no sabe muchas cosas, no sabe qué es lo que dice la palabra, cuál es el propósito, qué es lo que tendrá Dios para nosotros. Pero a medida que vamos creciendo, vamos obteniendo el conocimiento de su palabra y vamos creciendo en lo que Dios quiere enseñarnos. O sea, vamos aprendiendo y vamos madurando en lo que Dios quiere enseñarnos y vamos a ver en este tiempo cómo poder obtener el temor de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Dice, lo obtenemos al desearlo, o sea, al desear el temor de Dios. Debe haber una intención de nuestra parte. Cuando buscamos de Dios, debemos desear, buscarlo, al desear buscarlo, le encontramos y comenzamos a tener temor de Dios. Y tenemos que también desear tener ese temor de Dios. Salmos 19, 9, 10, mire lo que dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y el que la destila del panal. Tener temor de Dios dice que es más, que debería ser más deseable que el oro refinado, que la miel.
más que cualquier cosa, uno debería buscar el temor de Dios. La gente se afana, ¿cierto?, afuera por tener posesiones materiales, materialismo, ¿no es cierto? Está bien, o sea, trabajar y tener sus cositas, sí está bien. Pero si solo nos afanamos en eso y le dejamos de lado a Dios, esas cosas nos valdrán solamente para esta tierra y se acabarán algún día, pero nosotros somos seres eternos. Pero si buscamos el temor de Dios día tras día, día tras día, día tras día, eso vale más que todo el oro junto, vale más que todas las posesiones de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Si un solo hombre fuese el dueño de todas las posesiones materiales, de toda la riqueza, de toda la historia de la humanidad, eso es comparado nada delante de buscar la presencia de Dios y el temor de Él, porque eso es una verdadera riqueza en el cielo. Dice la palabra del Señor que no hagamos riquezas aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde ladrones hurtan. Dice que debemos hacer riquezas en el cielo, donde no hay ladrones que hurten, no hay polilla y orín que corroan. Entonces debemos hacer riquezas en el cielo. Si como seres humanos nos afanáramos así como nos afanáramos en tener tantas cosas materiales, tener más riquezas espirituales, el mundo cambiaría más rápido. Mucha gente conociera a Jesús, y muchos hogares serían restaurados, naciones serían restauradas completamente. Pero vivir en la carne y tener esas metas y esos sueños solamente en lo material y pensar solamente en eso, para este tiempo, para esta vida, deberíamos tener temor de Dios. Eso es verdadera riqueza. Dice, ¿cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtenemos al conducirnos en el temor de Dios. ¿Ya? Una cosa es desear. Por ejemplo, yo digo, yo deseo esta casa. Yo deseo esta casa, o comprarme una casa, o este modelo de casa. Pero otra cosa es decir, lo obtenemos al conducirnos en el temor de Dios. Eso quiere decir caminar, o sea, buscarlo, ya hacer cositas para obtener. O sea, me pongo a trabajar, me pongo a ahorrar, lo que sea para conseguir esa casa. Dice, entonces, primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, que nosotros debemos caminar en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todos los días, tener temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios cada día, entonces leo su palabra para saber más, tener fe, para vivir en santidad. Oro todos los días. Eso es tener temor de Dios. Conocer a Dios, estar en su presencia. O sea, camino día tras día, hasta el final. Lo obtenemos al agradarle en el temor de Dios. Ya. Lo deseo, camino en el temor de Dios, pero le agrado con eso. Hebreos 18:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Ya? ¿Cómo le agradamos? Siendo gratos, sirviéndole con temor y reverencia, agradándole, ¿ya? Entonces cuando uno tiene temor de Dios, uno es agradecido. Cuando uno tiene temor de Dios, uno le sirve a Dios, uno comparte el evangelio, uno hace la obra de Dios, uno está en intimidad con Dios. Por cada detalle tan pequeño uno le agradece. Por la cobija, por la mesa, por la silla, por la cuchara, por la familia, por todo le agradece a Dios cuando uno tiene temor de Dios. Y eso le agrada al Señor. Otro punto, ¿cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al escoger vivir en el temor de Dios. Decíamos que es un requisito también. O sea, escoger, tomar la decisión. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Un versículo anterior dice, me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán. Qué terrible que Dios
Dios le dé la espalda a un ser humano. Sabe que el pueblo judío, ellos imparten la bendición sacerdotal que está en número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esas dos líneas. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe qué significa? Jehová te mire con agrado. Jehová esté siempre contigo. Jehová nunca se separe de ti. Jehová se agrade de ti. Un judío sabe lo que es estar sin la presencia de Dios, porque ellos han experimentado ahí en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, cómo es estar sin Dios. Pero también han experimentado en sus vidas propias, en muchos casos, cómo es estar sin Dios. Y en el último holocausto judío que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 6 o 7 millones de judíos, ellos saben lo que es estar sin la presencia de Dios, que Dios se aleje. Es decir, que nosotros tenemos que escoger, dice, vivir en el temor de Dios, buscarlo. Porque Dios, mire, Dios sí es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es todo lo que podamos imaginarnos. Pero Dios no va a estar siempre para las personas. Por eso dice la Biblia que Dios escondía su rostro. Por eso hay un lapso de alrededor de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que Dios no habló para nada. Dios no habló ni por profeta ni por nadie. Esos 400 años. Y es por eso que muchos del pueblo de Israel, muchos hombres, se inventaron tradiciones de hombres. Por eso la palabra de Dios, Jesús mismo hablaba de las tradiciones de hombres. Porque Dios no hablaba por nada. Mire, lo peor que una persona puede experimentar en la tierra es vivir sin Dios. Pero mucha gente vive sin Dios aquí en la tierra y aparentemente le va bien. Pero el momento en que pase una eternidad y esté sin la presencia de Dios, sabe que no le va a doler los tormentos que se va a vivir. O sea, sí le van a doler, pero lo que más le va a doler es estar fuera de la presencia de Dios. Es saber que tuvieron la oportunidad de estar aquí en la tierra y asistir a una iglesia o leer la Biblia o postrarse delante de Dios, orar o predicar y estar y habiendo tenido tantos años, tanto tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Estar en la presencia de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y cuando uno tiene temor de Dios, escoge y no espera que Dios se aparte de uno. Escoge vivir en ese temor de Dios. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al aborrecer la iniquidad y permanecer en el temor de Dios. Salmos 36:1. La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío. En otro versículo dice el impío, no hay Dios. Entonces, aborrecemos lo que Dios aborrece, dice, y permanecemos en el temor de Dios. Entonces, es tan terrible cuando uno se aparta o cuando Dios se aparta de una persona, porque esa persona tal vez ya tiene su conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? O sea, ya no siente nada, o sea, le da lo mismo vivir en pecado, en hacer sus cosas y no sé si creerá en Dios o no, pero no le importa. Pero en cambio es diferente tener temor de Dios. Al más mínimo acto o intento o tentación, decirle, Señor, yo tengo temor de ti, yo tengo temor de ti, y hacerla de José, no, cualquier tentación, salir corriendo. Huye de las pasiones juveniles, decía Pablo a Timoteo. O sea, lo mejor es tener temor de Dios y vivir en santidad, vivir en sus propósitos, que no tener la presencia de Dios, aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al buscar y entender. Buscar y entender. Ya habíamos dicho que debemos buscar, pero también debemos entender. Proverbios 2 del 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás, o sea, si la buscas, entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Dios aquí nos está diciendo que busquemos el temor de Dios. Mire lo que dice. Estar atento a tu oído, inclinares tu corazón, clamares. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Eso debemos buscarlo todos los días en intimidad con Dios, conocer más a Dios. Cuando usted está en intimidad, decirle, Señor, lo que sea, ¿no? Señor, pero ¿sabe qué? Cuando uno ya comienza a tener intimidad con Dios, uno ya no solamente le está pidiendo y pidiendo, le dice, Señor, esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Uno ya sabe cómo es Dios, ya le conoce a Dios, sabe qué comienza a hacer. Uno le comienza a adorar. Bueno, uno comienza a pedir ya por otras personas, por la familia, por la nación. Uno le comienza a pedir por más cosas, no solo por uno. Uno ya luego le comienza a pedir por la nación. Más íntimamente, ¿sabe qué? Uno ya solo le comienza a adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. Y adorar y adorar y adorar. Y es más eficaz de eso, adorarle y adorarle y adorarle y adorarle y adorarle y estar con Él en intimidad todos los días, que estarle solo pidiendo. Así debemos buscar, como dice acá, a Dios y el temor de Dios. Y cuando uno le comienza a adorar y adorar y adorar y le habla y le dice papito y todo lo que usted quiera decirle, le comienza a conocer más su corazón, le comienza a conocer más su corazón. Un padre físico se agrada cuando un hijo le dice, papito, ¿cómo estás? Y todo. No solamente cuando llega el padre, papito, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Papito, dame esto, papito, dame esto. No, un padre se agrada cuando le toman atención como padre. Así se agrada a nuestro Dios cuando uno le busca de todo corazón. Le busca, y uno le va conociendo, y comienza a tener temor de Dios. Temor de Dios. Y ya luego usted solamente le adora y le adora y le adora y le adora. Ya las peticiones, una que otra petición, está bien. Pero ya el último, ya como para despedirse de estar en la presencia de Dios. Y no solamente estar pidiéndole siempre, sino adorándole, estar en su presencia, en su intimidad. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtenemos cuando se nos enseñe lo que es el temor de Dios. Salmos 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero no es para todos, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O está abierto para todos, la salvación está abierta para todos. Pero los hijos son los que obedecen. Los hijos de Dios son los que buscan a Dios y tienen temor de Dios. Y la gente que no le busca a Dios no es hija de Dios. Y no le busca y no tiene temor de Dios. Entonces ahí nos va a enseñar el temor de Dios. Dios mismo nos va a enseñar cómo debemos temerle, qué es el temor de Dios. Entonces ahí Dios nos va a enseñar que con Él no se juega, que todo lo que le prometamos debemos cumplirle, mejor si no le vamos a cumplir, mejor no le prometamos. Que Él es fuego consumidor, que Él es un Dios justo, que Él hizo todas las cosas, que está en todo lugar, que Él todo lo sabe, no le podemos condenar. Dice, los secretos más escondidos, dice, nos va a enseñar. Cuando uno le busca, Él nos enseña. ¿Cómo lo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos cuando nosotros amemos y andemos en el temor de Dios. Cuando amemos y andemos en su temor. Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe una cosa? Le amamos a Dios, ¿no es cierto? Por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por lo que Él nos ha dado, por todo lo que nos brinda, la salud, el trabajo, la economía, el hogar, el sustento, la iglesia, todo. Le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos
porque nace de nuestro corazón y reconocemos quién es Él. Pero no nos quedamos solamente en el amar, sino que le tememos por lo que Él puede hacer, por lo que Él es. Mire lo que dice esta frase: amo porque Él me amó primero. O sea, le amo porque Él también me amó primero. Pero le temo porque Él es un Dios justo y es fuego consumidor. Dios es amor y fuego consumidor, es amor y un Dios justo. Entonces por eso le amo con todas mis fuerzas, está bien, pero también le temo por quién es Él. Entonces no está bien solamente predicar un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, y dejamos lo otro, no. Predico un Dios de amor, pero también predico un Dios justo. A la gente no le gusta escuchar eso. Y tal vez es un buen enganche, ¿no es cierto? Decirle: Dios tiene un propósito para ti, Dios te va a dar esto, Dios te perdona, Dios es bueno, Dios es fiel. Y la gente viene por eso a los caminos de Dios, o tal vez viene por curiosidad y saber si es verdad. Pero ya cuando se les predica que Dios es un Dios justo, un Dios que toma cuentas, que de Él nadie se burla, un Dios que es así también. Entonces eso no le gusta escuchar a la gente. Pero Dios es así, y no podemos inclinar la balanza a ninguno de los dos lados, porque Dios es las dos cosas, amor y justicia también. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al reconocer que es una orden divina, servirle en el temor de Dios. Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Es una orden. Pero esa orden no lo obedecen todos. Los que somos hijos de Dios, los que tenemos temor, vamos a procurar obedecerle. Pero no todos sus hijos son obedientes, y menos los que no le conocen a Dios. ¿Qué van a obedecer? Es una orden, dice. ¿Y cómo obtenemos? Cuando obedecemos esa orden. Dios nos manda a vivir en santidad, Dios nos manda a predicar, etc. Le obedecemos porque tenemos temor de Él. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al obedecer la palabra en el temor de Dios. Éxodo 9:20: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Bueno, aquí está hablando sobre las plagas que envió Dios. Al pueblo de Egipto cuando el faraón no les dejaba salir. Entonces, plaga tras plaga, Dios enviaba para que Faraón les deje salir. En esta plaga de granizo, dice, hubo un siervo de Faraón, dice, que tuvo temor de la palabra de Jehová e hizo huir a sus criados y a su ganado a casa, porque Dios había dicho que escondan a los criados y al ganado porque va a mandar un granizo. Algunos no lo hicieron y criados y ganado murieron. Y es así como nosotros tenemos que tener temor. Mire, el pueblo de Israel vio tantos milagros de Dios. Las 10 plagas, abrirse el mar rojo, ver a los muros de Jericó caer, y tantas cosas vieron que cualquiera diría: ya con un solo milagro ya me quedaba quieto ya con Dios. Decía: Señor, tú eres el Todopoderoso, yo te temo. Y no esperar tanto, y aún así después, ya que les dio la tierra prometida, eran desobedientes. Sino que ser obediente a su palabra, eso es tener temor de Dios. Como dice una frase, ¿no? Para el buen entendedor pocas palabras. O sea, para uno que tiene temor de Dios y tiene sabiduría, o sea, una sola vez es suficiente. Ya 2 veces no, 3 veces no. David, no se escucha otra vez de David que fue y fornicó o adulteró con alguien más y después mató a un niño, a un bebé. No, mejor dicho, mató al papá de ese bebé. En relación, estoy hablando como cuando pasó con Betsabé. Se acostó con Betsabé y mató al esposo de ella porque se acostó con esta chica y quedó embarazada. O sea, adulteró y mató al esposo. Pero no se escucha de David que volvió a hacerlo otra vez. Más bien en el Salmo 51 él escribe: el Señor dice: Señor, perdóname, dice, Señor, perdóname, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice,
Vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía lo que es estar sin la presencia de Dios. Y Dios le perdonó. Entonces nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Dice, ¿cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al evitar la ira divina en el temor de Dios. Dice Deuteronomio 28, 58 y 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Entonces cuando uno tiene temor de Dios, evita vivir en pecado, evita desagradarle a Dios, sabe las consecuencias de lo que ocurrirá luego. Entonces evita, dice, lo obtendremos al evitar la ira divina. ¿Sí? Dice, si no cuidamos por obedecer, dice, las palabras de Dios, teniendo temor de Él, Jehová, dice, aumentará maravillosamente las plagas y las plagas de tu descendencia. Entonces, porque tenemos temor de Dios, evitamos de cometer locuras, evitamos de pecar, evitamos ser desobedientes, porque sabemos las consecuencias. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al no ser rebeldes a la palabra. Lo obtendremos al no ser rebeldes a la palabra. 1 de Samuel 12:14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Una persona que no obedece es rebelde, aunque conozca a Dios. Una persona que no le obedece es rebelde. Obediencia a medias, decía alguien, obediencia a medias es rebeldía. Dios quiere nuestra total obediencia, no solamente cuando nos sobre el tiempo o cuando querramos o cuando nos nazca. Siempre dice la palabra que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Le metieron una lanza en su costado y le salió agua, tal vez ya no tenía sangre, dice hasta la muerte y muerte en la cruz, tal vez hasta su última gota de sangre. Jesús. Entonces uno tiene que procurar ser obediente, siempre, en todo momento, en todo lugar. Como se dice, no, Dios, para las que sea, yo voy a obedecerte y obedecerte. No es fácil, no digo que sea fácil, pero mientras en nuestro caminar cristiano lo podamos hacer, ir creciendo en obediencia, ir creciendo en temor de Dios, ir creciendo en fe, ir creciendo en santidad, eso es lo ideal. ¿Sí? No retroceder, ir creciendo y nuestra obediencia cada vez se va a hacer más grande. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al presenciar sus milagros. 1 de Samuel 12:18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dice que Samuel aquí clamó, y Jehová le respondió por medio de truenos y lluvias. Y tuvo gran temor, y tuvieron gran temor. Como les decía, tan solo hace falta un milagro para ya decirle, Señor, es suficiente, yo te creo, yo te temo, yo te voy a servir, yo te voy a obedecer. No esperar 1, 2, 3, ni milagros siquiera, sino que a veces Dios trata con las personas. Dios trata y les trata a veces duro, y la gente no obedece, y les trata 2 veces y les trata 3, 4, 5 veces, y siguen. Con una sola vez sería suficiente. O sea, ni ser tratado, con solamente saber que Dios es fuego consumidor, es justo, y tan solamente mirar un milagro, y ni siquiera mirar, sino que solamente creer que Dios es todopoderoso, sería suficiente. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al reconocer
mediante el temor de Dios lo que Él ha hecho. Salmo 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré todo lo que ha hecho a mi alma. Es bueno que usted dé su testimonio también, y así a la gente le va a llegar el temor de Dios. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. ¿Sí? Entonces, en intimidad con los que tienen temor. Cuando Jesús, mire, dice, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, solo les interpretaba o les decía las cosas a ellos. No a todos les descifraba las parábolas, no a todos les decía en intimidad, no a todos les enseñaba a ser discípulos, no a todos, solo a 12. Entonces, cuando uno tiene temor de Dios, Jesús nos llamó a los 70 o a los 5,000 que alguna vez les daba de comer. Llamó a 2 y con ellos estuvo en intimidad. Estaba en intimidad con el Padre y esa era su prioridad, pero luego era la intimidad con sus discípulos. Y cuando uno está en intimidad con Dios, Él nos va a hablar de diferente manera, nos va a descifrar muchas cosas en la palabra para ser canales de bendición. Dice, ¿cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al saber que su salvación se encuentra en el temor de Dios. Salmos 85:9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Va de la mano, como decía. Conozco que soy pecador, me arrepiento, acepto a Cristo, comienzo a tener temor de Dios y enseguida igual está mi salvación. No, para mucha gente es solamente un tiempo que tal vez por compromiso lo hace y dice, sí, yo acepto y todo. Años anteriores salíamos como iglesia a compartir el evangelio a distintos parques y hablábamos y predicábamos, evangelizábamos, hablábamos mujeres a mujeres, hombres a hombres, jóvenes a jóvenes, niños a niños, y muchas personas llevábamos las tarjetitas de decisión para anotar sus datos y llegábamos a la iglesia con muchas tarjetas y esas personas hacían la decisión, pero no tenían una verdadera conversión, una genuina conversión. Porque ya cuando les llamábamos, les animábamos a que vengan a la iglesia, muy pocos, casi nadie ya venía, porque no tenían una verdadera convicción de lo que significa salvación y tener temor de Dios. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtenemos al saber que tenemos su misericordia. Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, no es que toda nuestra vida cristiana vamos a vivir 100% en santidad. A veces le fallaremos a Dios, pero Dios, porque conoce nuestro temor de Él, tiene misericordia. ¿Sabe lo que es tener misericordia? Es ponerse en nuestros zapatos y ver nuestra miseria. Eso significa misericordia. Ver nuestra miseria, ver lo que somos como seres humanos y aún así, por los méritos de Cristo, decidir perdonarnos. Eso implica misericordia. Pero eso solamente sucede cuando uno tiene temor de Dios. Cuando uno falla, el Espíritu Santo nos convence, nos habla, nos dice. Y es por eso que como David nos afecta, nos duele haberle ofendido. Por eso Dios nos perdona. No es lo mismo que una persona esté todos los días ahí en lo mismo. No, Dios no. Con las personas que tenemos temor de Dios es un trato diferente. Misericordia para los que le temen. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al confiar en su ayuda. Salmo 115:11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que tienen temor de Dios, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice la palabra que Él no nos va
no nos va a dejar caer hasta donde no podamos soportar, y de ahí mismo nos dará la salida. No se preocupe, tenemos la victoria en Jesús. Cuando tropezamos, Él nos levanta y estamos confiados, seguros en Él. Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro proveedor, nuestro amparo, nuestro todo, Dios. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtenemos al recibir su bendición. Salmo 115:13 dice: bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Bendecirá a los que le temen. Dice que Dios al orgulloso le mira de lejos, al orgulloso, al altivo, ahí de lejitos nomás. Pero al humilde, al sencillo, en este caso al que tiene temor de Dios, lo mira de cerca y le bendice. Trabajo, economía, familia, situaciones que pasen, lo que sea, Dios está con ellos. Dios está con las personas que temen su nombre. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al nosotros esperar en la palabra. Esperar en la palabra. Salmo 119:74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Tal vez usted le ha pedido algo al Señor y no lo ha recibido. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Dios no permite porque sabe que no es lo mejor. Pero si uno tiene paciencia, es una virtud. Dios le enviará lo mejor. No se desespere, porque naturalmente somos seres impacientes. Pero esperar en Dios, es el que más espera es porque tiene temor de Dios. Y espera y le ora a Dios y le pide guía y le pide que le ayude a decidir. Pero tiene esa esperanza y espera, es paciente. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos porque Él se agrada que vivamos en el temor. Él se agrada. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Jehová se complace en los que le temen. El temor va acompañado de la fe. Entonces, Dios mira nuestra fe porque creemos en Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu de Dios. Tememos a Dios y por eso Dios se complace. Se complace. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo, cuando se bautizaba: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Porque era obediente, tenía fe. Y asimismo, cuando uno vive en santidad, uno procura agradarle a Dios, Él se complace, Él se complace. Cuando usted va y le predica a alguno de sus familiares o amigos o a alguna persona, y esa persona se convierte, ¿no cree usted que Dios se pone feliz? Si hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente. El corazón del Padre está contento cuando una persona le predica a otra y esa persona se convierte al Señor. Se agrada. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al permitir que repose sobre nosotros el temor. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí hay algunos espíritus que nosotros podemos decirle que reposen en nosotros. Interesante, miren. Primero el Espíritu Santo. Luego podemos decirle: Señor, yo quiero que tú me des el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de ti. Entonces todos esos espíritus Dios nos puede dar para que ingresen a nuestra vida y poder tenerlos. Entonces, cuando usted tiene el espíritu de sabiduría, tiene temor de Dios y va a vivir en santidad. Tiene el espíritu de consejo, va a poder brindar un consejo. Tiene el espíritu de poder, va a poder obrar a través de su vida Dios milagros. Tiene el espíritu de conocimiento de Dios,
va a ser juicioso en sus decisiones y tiene el espíritu de temor de Dios. Entonces va a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al caminar en sabiduría. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Ya hemos hablado, sí, que cuando uno comienza en los caminos del Señor, tiene el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Comienza usted a ser una nueva persona y comienza a ser sabio. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al enseñar a nuestros hijos. Isaías 29:23. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob. Entonces, una de las cosas que podemos hacer también cuando uno tiene temor de Dios es darle toda la adoración, de darle todos los méritos, es decirle santo, santo, santo. Los ángeles en el cielo están santo, 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 santo es el nombre del Señor. Entonces cuando uno tiene temor de Dios, reconoce quién es Dios y lo santifica, lo honran a Dios. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Lo obtendremos al poner en primer lugar a Dios. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Uno debe aprender en la vida a tener prioridades, pero no solo teóricamente o de labios para afuera. Aquí le doy una lista de las prioridades y le sugiero para que usted pueda tener en su vida, en su mente. Su primera prioridad debe ser Dios. Dios, Dios, Dios. Usted trabaja o estudia 8 horas al día, usted duerme 8 horas al día y le sobran 8 horas. Si en esas 8 horas usted se dedica a las redes sociales, al celular, a lo que sea, y no a Dios, ese es su Dios. O sea, si usted en esas 8 horas no lee la palabra, no ora, no le sirve, no está conectado con Dios, Dios no es su Dios. Su Dios es el teléfono, su Dios es el internet, su Dios es lo que usted le dé más tiempo. Usted puede decir, no, yo sí creo en Dios y Dios es mi prioridad, pero tiene que demostrarle con actos, si no, no es su Dios. Dios primero en todo, luego viene la familia, en orden de importancia. Dios, la familia, el trabajo o los estudios, el ministerio y las distracciones. Les repito, Dios, la familia, el trabajo o los estudios, el ministerio y las distracciones. Ese es un buen orden, siempre y cuando poniéndole a Dios y haciendo las cosas, demostrándole a Dios que Él es más importante que todo. Lo obtendremos al proclamar el Evangelio con el temor de Dios. Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. La misma compasión que tuvo Jesús debemos tener nosotros. Cuando uno tiene temor de Dios, tiene compasión por la gente, ama a la gente, ya no le importa, ¿no es cierto?, que tal vez le hablen, le insulten por la causa de Cristo. Más bien usted ama a la gente, perdona, predica, visita, llama, lo que sea, ama a la gente. Cuando uno tiene temor de Dios, está lleno del Espíritu Santo, no puede hacer otra cosa que hablar. Dice la palabra, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Donde usted vaya, comparta, predique, hable. Eso es tener compasión de la gente. Entonces cuando ya las personas, Dios, el Espíritu Santo les confronte con su pecado, la palabra está sembrada en sus corazones y cada persona decide si lo quiere aceptar. Lo obtendremos al hacer las cosas correctas en el temor de Dios. Nehemías 5:9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Hablando Nehemías cuando estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Cuando Nehemías fue,
vio que entre los propios hebreos cobraban usura, o sea, eran chulqueros. O sea, prestaban dinero y les cobraban con tantos intereses. Y Nehemías va y dice, oye, ¿qué están haciendo? A sus propios hermanos les cobran usura. No está bien, dice. Entonces, cuando uno tiene temor de Dios, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Tiene temor para no cometer ese tipo de cosas. No solamente en la usura, sino, como dice la palabra, en toda nuestra manera de vivir. Lo obtendremos al servir a Dios. Lo obtendremos al servir a Dios. El temor de Dios. Nehemías 7:2 dice, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Entonces Nehemías tenía la responsabilidad de designar los trabajos para la reconstrucción de los muros de Jericó, de los muros de Jerusalén, y asignaba tareas. Entonces él escogía a los hombres que veía que eran más temerosos de Dios. Entonces les designaba los mejores trabajos. Entonces cuando uno tiene temor de Dios, Dios va a poner, nos va a levantar, nos va a poner, mientras más temor tengamos, entonces Dios nos va a levantar más también, cuando uno tiene temor del Señor. Hasta ahí hemos llegado, mis amados hermanos. Yo les invito para que usted pueda reflexionar, tomar esas palabras en su corazón, en su vida, y pueda ponerlas por obra. El temor de Dios. Hay victoria cuando uno tiene temor de Dios. Hay victoria cuando uno tiene temor de Dios. No es en vano. No es en vano tener temor de Dios. Cuando uno ya comienza a vivir en santidad, uno se agrada estar en la presencia de Dios. Uno va creciendo en la presencia de Dios. Uno va teniendo sabiduría, nuestra fe se aumenta y todo lo demás. Hay victoria cuando uno es temeroso de Dios. Y las bendiciones, las recompensas vienen de mano del Señor. Yo le invito ahí para que usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a terminar este tiempo, Padre. Yo te doy las gracias, mi Señor, por cada hermano, cada hermana, cada persona que nos están mirando en este tiempo, Padre. Yo te pido, mi Señor, que tú les bendigas, les cuides, les guardes, les protejas, mi Dios. Y que por sobre todo, mi Señor, tú pongas el temor tuyo en el corazón de ellos, mi Señor. Padre de la gloria, valdrá la pena tener temor de ti, mi Señor. Valdrá la pena perseverar en tu temor. Valdrá, Señor, haberte servido, haberte conocido, mi Señor. Somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra, dice tu palabra, mi Dios. Y algún día estaremos, Señor, allá, en el lugar de nuestra verdadera ciudadanía, allá en el cielo contigo, mi Dios, por la eternidad, Padre, por la eternidad. El mundo, Señor, el mundo ahora está más corrompido, el mundo vive, Señor, su vida. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, Señor, y el mundo está de cabeza, mi Señor. Pero nosotros te conocemos, Padre. Nosotros hemos entendido, mi Dios, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de amor, pero también el Dios justo, el Dios que no dará por inocente al culpable, el Dios que lo sabe todo, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, que está en todo lugar. No podemos ocultarte nada, mi Señor. Todo tú lo sabes, Padre, pero hay las buenas noticias. Las buenas noticias es que tú enviaste a Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados, nuestra maldad. Y sabemos, mi Señor, que tú nos has perdonado, nos has lavado con tu preciosa sangre, mi Señor. Somos limpios delante de ti, estamos limpios delante de ti. Y aquella persona que tiene temor de ti, mi Señor, tú la miras con agrado. Tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos proteges. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, dice tu palabra, mi Señor. La sangre de Cristo nos va limpiando, nos limpia completamente.
Hay ángeles que nos respaldan, mi Señor. Tu Santo Espíritu nos ayuda en el crecimiento, mi Señor, de nuestra vida espiritual. Y tenemos todo a nuestro favor, Padre. Es mejor estar contigo. Es mejor tener temor de ti. Es mejor vivir en santidad. Es mejor obedecerte. Es mejor agradarte, Padre. Yo bendigo que tu Espíritu Santo toque el corazón, la mente de mis hermanos, de cada persona que nos mira, mi Señor. Y que tú, Señor, sigas obrando en sus corazones, en sus mentes, en sus espíritus, Padre. Y el propósito por el cual tú les trajiste a esta tierra se cumpla, Padre. Se cumpla, mi Señor. Tú estás haciendo llamados, mi Señor. Tú estás haciendo llamados, Padre, para que vengan y te sirvan como líderes, mi Señor. Quita el temor, el miedo que ellos tienen, Señor. Porque tal vez piensan y tienen argumentos, Padre. Hazles saber, mi Señor. Hazles saber, mi Señor, que contigo tenemos la victoria. Jesús pagó una vez y para siempre en la cruz nuestra victoria, mi Padre eterno. Y contigo, mi Señor, tenemos la victoria asegurada. Lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá con nosotros, mi Señor? Hazle saber, mi Señor. Hazle saber a cada uno de mis hermanos, mi Señor, que tú estás con ellos, mi Señor, y que tú bendigas, mi Señor, cualquier petición que ellos tengan, Padre, en salud, en trabajo, en finanzas, en cada área de sus vidas, mi Señor, y sobre todo en su vida espiritual, mi Señor. Y que esta bendición repose, Señor, sobre cada uno de ellos. Si hay alguien que nos mira, mi Señor, por primera vez, yo te pido que tú también los cuides, los guardes, los protejas, los bendigas, que ellos puedan acercarse genuinamente, Señor, a Jesús y lo acepten como su Señor, su Salvador, y tengan temor. Pon el temor de ti, espíritu de temor de ti en sus vidas, en sus corazones, Padre, para ya no vivir una vida pasada, una vida lejos de ti, sino vivir en victoria, Señor, contigo, vivir una nueva vida con Cristo hasta el final, perseverando hasta el final, Padre. Gracias por sus vidas, mi Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca vidas, toca corazones, haz nuevos llamados, Espíritu Santo. Gracias te doy, mi Rey. Gracias te doy, Señor Jesús. Que esta bendición repose, mi Señor. Yo te pido en los pastores, en nuestros pastores que tú nos has dado, Señor. Pastor Rómulo Sánchez, Pastora Marcia Pozo, Pastor Raúl Pozo, Pastora Gabriela Villacrés, cada uno de nuestros líderes, nuestras familias, para nuestras propias vidas, mi Señor. Que esta bendición esté sobre ellos. Ponga su manito derecha en su corazón, su mano izquierda al cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Yo pongo tu nombre, mi Señor, sobre cada uno de ellos. Que lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, siempre vaya en sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Un gusto, mis hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga.